mujeres divorciadas. ¿Hubo señales al principio de su matrimonio de que no duraría mucho tiempo? Historia 1. Me casé joven, 21 años. No éramos religiosos, pero ella tenía una petición, que su pastor de la infancia nos casara. Eso implicaba asistir a 2 sesiones de consejería con él. Ambos pusimos los ojos en blanco, pero aceptamos. En una de esas sesiones nos dieron una encuesta. Teníamos que calificar lo que más importaba en la vida: dinero, familia, ambición, fe. El pastor dijo que serviría para medir nuestra compatibilidad. Comparamos resultados, un poco distintos, pero nada alarmante. Nos reímos y lo dejamos pasar. Incluso sus notas sonaban genéricas, como si no supiera qué hacer con nosotros, pero nosotros estábamos enamorados, y convencidos de que eso era suficiente. Durante 10 años fuimos esa pareja. Sin peleas, sin portazos. Los amigos bromeaban diciendo que éramos los aburridos estables, y a nosotros nos gustaba. Hasta que dejó de gustarnos. Algo se deslizó, lento y callado. Dejamos de preguntarnos cómo estábamos. Dejamos de hacernos reír. Seguíamos compartiendo techo, pero ya no era un hogar. No fue tóxico. No fue trágico. Solo fue vacío. Yo fui quien lo dijo en voz alta. Creo que lo nuestro terminó. Ella no lloró. Asintió. Acordamos separarnos, sin gritos, sin culpas. En su último día en el apartamento, mientras empacábamos cajas, doblábamos ropa y bromeábamos con viejos recuerdos, encontramos las notas del pastor, de hace 10 años. Nos sentamos en la alfombra y las leímos en voz alta, y de pronto, esas vagas diferencias de valores, dejaron de ser vagas. Él había escrito: uno de ustedes ansía seguridad, el otro busca crecimiento, uno necesita quietud, el otro prospera en el movimiento. Pasamos 10 años sin entendernos, suavemente, educadamente por completo. Todavía pienso en ese día. Fue la despedida más suave que he vivido, y el divorcio más feliz que podría haber pedido. Historia 2. Es fácil pensar que las relaciones se rompen por grandes momentos, pero en mi experiencia, la mayoría no muere de un solo golpe. Se desangran poco a poco, por 1000 cortes pequeños, y la mayoría de esos cortes ocurren en las discusiones. Yo solía creer que ser una buena pareja significaba ser complaciente, mantener la paz, evitar peleas. Hoy entiendo, a veces la forma en que discutes dice más de tu relación que los momentos en los que todo va bien. Las discusiones no son malas, son inevitables, son 2 personas distintas, con necesidades, miedos e historias distintas. La fricción está garantizada. Lo que importa es si, en esos momentos, se ven como rivales o como compañeros. El verdadero veneno no es el grito, es el desprecio, es el resentimiento. Déjame explicarlo con algo simple. Yo quiero sushi, tú quieres pizza. Eso es una diferencia. Tú siempre quieres sushi, yo nunca consigo pizza. Eso ya es un microataque. Parece inofensivo, pero dentro de esa frase hay otro mensaje. Eres egoísta, yo llevo la cuenta, no te importa lo que yo quiero. Ya no se trata de la cena, se trata de la persona, y eso corroe. Esos momentos se acumulan, no desaparecen, se quedan fermentando debajo, hasta que un día, una conversación sobre platos sucios, explota en todo lo que se ha hecho mal durante años. Y aquí está lo que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Cuando empiezas a tratar a la persona como el problema, en lugar de enfrentar juntos el problema, ya has comenzado a alejarte. Necesité un divorcio para verlo claro. En ese momento la culpé a ella me culpó a mí, pero con el tiempo, y con dolorosa honestidad, entendí que no se trataba de quién tenía razón, se trataba de cómo ambos contribuimos a un patrón que nos hizo dejar de sentirnos seguros el uno con el otro. Nadie es perfecto, y nadie es fácil de amar todo el tiempo. Historia 3. Cuando la conocí, era deslumbrante, segura de sí misma, magnética, una madre soltera con un pasado complicado. Yo lo vi como un reto, un proyecto. Pensé, la rescataré, seré el hombre que le muestre lo que es el verdadero amor. Nos casamos rápido, demasiado rápido, y pasé por alto las señales. Discutíamos por todo, cómo doblar las toallas, qué ruta tomar para ir a casa de un amigo, si salir o quedarnos. Era como caminar sobre vidrios rotos dentro de tu propio hogar. Cada conversación se convertía en espiral. Yo intentaba usar la lógica, ella respondía con caos. Era como explicar impuestos a un perro, se cerraba o explotaba. Con el tiempo supe que tenía trastorno límite de la personalidad. De pronto sus miedos al abandono, sus estallidos, su paranoia, todo encajaba. Pero ya era tarde, yo me estaba ahogando, y no era solo ella, yo también me apagué. Me fui retirando, primero emocionalmente, luego físicamente. Me volví amargo, sarcástico, irritable, tóxicos los dos. 10 años. Una noche me senté solo y me hice la pregunta: ¿me pongo la escopeta en la boca? ¿O empiezo de nuevo? Me fui, me rompió, pero caminé. Han pasado 3 años. Los he dedicado a sanar, lento, doloroso, terapia, reflexión, mirar de frente las partes de mí que aceptaban el infierno con tal de no estar solo. Y ahora,
Este octubre me vuelvo a casar. Ella es la antítesis de mi ex. Hablamos, de verdad hablamos. Cuando algo va mal no discutimos, colaboramos. Nunca supe que una relación podía sentirse fácil. No perfecta, pero tranquila, respetuosa, segura. Historia 4. Conocí a mi esposa cuando tenía 17 años. Nunca había sentido algo tan cierto, tan inmediato. No era solo amor juvenil, era esa clase de conexión que te hace creer en el para siempre. Con los años, construimos algo que yo creía inquebrantable. No éramos perfectos, chocábamos a veces, los dos tercos, pero siempre hablábamos, con honestidad. Nos prometimos, sin secretos, sin silencios, solo nosotros dos, resolviendo juntos. Cuando nos casamos, lo creí de verdad, eso era todo. Éramos un equipo. Me veía en el futuro con ella, pelo canoso, nietos, pequeñas discusiones sobre de quién era el turno de alimentar al gato, pero todo se deshizo de una forma que aún no comprendo. La primera semana de diciembre me sentó y dijo, no soy feliz. Me confundí pero pensé, está bien, las relaciones tienen temporadas, podemos superar esto. La semana siguiente me miró a los ojos y dijo, creo que ya no te amo. Eso me destrozó algo por dentro. En enero, pidió separarnos, sin gritos, sin drama, solo un frío distante, como si de repente fuéramos extraños compartiendo una cocina. Lo más retorcido fue que, apenas unos días antes de todo eso, me había dicho cuánto me amaba, que yo era todo lo que siempre quiso, que conmigo se sentía segura, así que cuando se fue, no fue solo doloroso, fue irreal, como si la vida en la que yo creía hubiera sido un sueño del que alguien más despertó y me dejó fuera. Seguí esperando que regresara. Durante meses, pensé, quizá necesita espacio, quizá recordará quiénes éramos, pero nada cambió, excepto yo, sentado en una casa silenciosa, repasando todo una y otra vez, buscando el instante en que se nos escapó la vida entre las manos, y aún no lo encuentro. Historia 5. Ella era una cristiana ferviente, yo no era religioso. Cuando salíamos, escuchaba con calma mis críticas a la religión organizada. Decía que tenía la mente abierta. Todo cambió cuando nos casamos. Empezó a romper cosas. Al menos una vez al mes, durante una discusión, azotaba puertas hasta arrancarlas de las bisagras, destrozaba platos en la entrada, sin disculpas. Solo un frío. Tú, me obligaste. Y cada 6 meses, me golpeaba. No bofetadas, puños, codos. Una vez agarró una pistola de calafateo, y me golpeó con la barra de acero en la espalda. Terminé en el hospital con costillas rotas, y una conmoción cerebral. Nunca dijo perdón, solo silencio. O culpa. A veces la veía siguiéndome al trabajo. No tenía ninguna razón para estar allí. La estación de autobuses quedaba a kilómetros de su oficina. Se acercaba con el coche y decía, olvidé contarte algo. Yo tenía teléfono. Ahora me pregunto, ¿cuántas veces pasó cerca sin que yo la viera? Odiaba a mis padres. Llamaba a mi madre controladora, a mi padre antisocial. También me aisló de mis amigos, decía que eran repugnantes moralmente. Incluso me acusó de infidelidad, aunque estábamos juntos casi todos los días. Historia 6. Sí, había señales, muchas. Ella siempre guardaba partes de su vida aparte, pequeños secretos, grupos de amigos que nunca conocí, nombres que aparecían de pasada pero nunca se explicaban. Era como si solo tuviera acceso a la mitad de su historia. Ella era joven. Yo fui su primera relación real, su primer todo. Y creo que ahí estuvo mi error, confundir ser necesario con ser elegido. Compartíamos sueños parecidos sobre el futuro, y cuando enfermó gravemente, yo me convertí en su sostén, su cuidador, su ancla emocional, su constante. Entregué todo lo que tenía para ser fuerte por los dos. Y me repetía, esto es amor, esto significa estar presente, pero la verdad es que solo estaba llenando los huecos de alguien que aún no sabía quién era, y confundí dependencia con intimidad. Con el tiempo, ella sanó, su cuerpo volvió a la normalidad. Nuestra relación, no. Poco antes de la boda, tuvo una aventura. Me destrozó, pero no me marché. La perdoné. Intentamos terapia, intentamos reiniciar el reloj, pero algo se había quebrado. En el fondo, ella sabía que aún no había vivido lo suficiente para comprometerse de verdad. Y tal vez yo también lo sabía. Ya no hablamos. Sé que es feliz. Y con eso me basta. Historia 7. Dicen que el amor te ciega, pero a veces también te vuelve estúpido. Cuando la conocí, era deslumbrante, 30 y tantos, aguda, segura de sí misma, con esa vibra de trofeo que hace que todos en la sala la miren 2 veces. Tenía un hijo. Ya estaba divorciada una vez. Yo pensé, solo ha sido incomprendida. Yo seré el hombre que lo haga bien. Nos movimos rápido, demasiado rápido. Compromiso antes de conocernos de verdad, votos antes de la realidad. Las grietas aparecieron pronto, discusiones tontas por cómo doblaba las toallas, estallidos por errores mínimos. Unas simples direcciones para llegar a una fiesta podían volverse un grito. Ella explotaba por nada, y se cerraba cuando yo intentaba hablar. ¿Vacaciones? Un desastre. Meses de ahorro solo para terminar cenando en silencio o peleando en la playa frente a extraños. Intenté arreglarla, ser racional, ser el estable, pero era como un simio intentando negociar bienes raíces con un
Golden Retriever. Más tarde supe que tenía trastorno límite de la personalidad. Eso explicaba mucho, el miedo al abandono, los extremos, los cambios de ánimo. Pero para entonces yo también ya estaba desmoronado. Dejé de intentarlo, dejé de importarme. Nuestra casa se volvió una guerra fría. El sarcasmo reemplazó la intimidad. El silencio reemplazó el esfuerzo. Después de 10 años, me encontré en el garaje, con una escopeta en las manos preguntándome si ese era el final. Elegí vivir. Me marché. Me costó todo. Historia 8. Las señales no eran claras hasta después de casarnos. Antes de eso, él era perfecto, atento, encantador, cariñoso. El tipo de hombre que te hace sentir afortunada. Recordaba detalles, abría puertas, decía lo correcto. El día de la boda, algo cambió. De repente, ya no podía hablar con ciertos amigos varones. Decía que tenían malas intenciones, como si yo no pudiera decidir por mí misma. Luego empezó con mi ropa, mi música, los lugares a los que podía ir. Me repetía, solo es protector. Tal vez esto es lo que significa el amor en el matrimonio. A los 6 meses perdió su trabajo. Ahí empezó lo peor. Nos mudamos con mi madre para sobrevivir. Yo trabajaba más de 40 horas semanales para mantenernos. Él se negaba a buscar empleo. Cada vez que preguntaba, me insultaba. Dejó de dormir conmigo. Pasaba las noches jugando, ignorándome. Luego trajo a su amigo desempleado a vivir con nosotros. Ahora mantenía a 2 hombres adultos. Al cumplirse 1 año estaba al límite. Un amigo, de los que me había prohibido ver, necesitaba ayuda con su coche. Le dije, voy a ir. No pedí permiso. Lo vi teclear, llamando a gente para tenderle una emboscada. Le pedí el teléfono. Me lanzó contra la pared. Después vino más violencia. Golpes, estrangulamientos, caídas al suelo. Tenía un movimiento favorito: sujetarme del cuello y clavarme contra el piso. El día que dije, no sé si puedo seguir, me estampó contra la pared, y gritó, ¿qué dijiste? Nuestro matrimonio, contesté, y él estalló. Esa noche mi hermana embarazada y yo nos encerramos en mi coche con el perro. Él lanzaba objetos a las ventanas, gritando, hasta que se fue. Nos separamos 1 mes. En ese tiempo recibí amenazas de muerte suyas, de su familia, de sus amigos. Luego vinieron las disculpas, las promesas. Lo dejé volver, no por confianza sino por miedo. El nuevo él duró 2 meses. Después regresó lo mismo, más fuerte. Me repetía, si me dejas otra vez, te mato. Yo pagaba todo. Cigarrillos, bebidas energéticas, cerveza. Si me negaba, no sabía qué haría. Empecé a tener ataques de pánico que me dejaban sin aire. Empecé medicación. Pensé en morir todos los días. Hasta que una noche confesó que nunca quiso hijos. Yo había soñado con ser madre desde siempre. Algo se rompió en mí. Ya éramos solo compañeros de piso. Fríos, violentos, distantes, sin intimidad, sin salidas, sin nosotros. Un jueves, salió al mediodía. No volvió. A las 2:30 de la madrugada lo llamé. Me gritó que era demasiado necesitada. Son las 2:30 de la madrugada. La mayoría de los maridos estarían en casa. Le dije, eres una mala persona, respondió, y se negó a volver. Algo dentro de mí se quebró. ¿Quieres que ponga tus cosas en la entrada? Pregunté. Silencio. ¿Quieres seguir casado? Su respuesta, fría. No. ¿Por qué? Me pides demasiado. Eso fue todo. Colgué. Y lloré. Historia 9. Él tenía un carácter que estallaba como gasolina en una chispa. Rápido, ruidoso, y siempre, de alguna forma, mi culpa. Controlaba a dónde iba, con quién me veía, qué me ponía, qué palabras salían de mi boca. Nunca me golpeó, pero en mi interior sabía. Era cuestión de tiempo. Y luego apareció ella, su compañera de trabajo. Se iluminaba cuando le escribía. Se reía de sus bromas demasiado. Lo negó todo, por supuesto. Solo es una amiga. Ahora están casados. Un día miré nuestra relación y vi a mis padres. A mi padre, irascible, egoísta, siempre empequeñeciendo a mi madre. La hacía sentir poca cosa por tontería. Cómo doblaba las toallas, cómo cocinaba los huevos. Yo vi cómo ella se encogía en su sombra, y vi cómo se quedaba, igual que mis abuelos. Toda una línea de mujeres silenciosas, sosteniendo matrimonios rotos con cinta adhesiva y negación. De niña juré que no sería como ellas, pero allí estaba yo, asustada, sola, desapareciendo poco a poco en una relación que reflejaba la suya. Intentamos arreglarlo. Terapia, conversaciones, promesas. Cada vez que le decía que quería irme, lloraba, juraba que cambiaría, y durante 1 o 2 semanas, lo intentaba. Luego, todo volvía. Frialdad, control, gaslighting, miedo. Lo intenté antes de la boda, lo intenté después del compromiso, y cada vez me atrapaba, emocionalmente, a veces físicamente. La noche que por fin me fui, le dije, se acabó. Se paró en la puerta, me arrancó la maleta de las manos, me gritó, no puedes irte. Aquella noche me marché sin mis cosas. 1 semana después regresé, mientras él estaba en el trabajo. Crucé la casa en silencio, me senté en la mesa de la cocina, y dejé una carta, 3 páginas escritas a mano, cada línea una razón para no volver jamás. Me quité los anillos y los puse encima. Luego
Luego tomé a mi gato, cerré la puerta y me fui, porque si hubiera intentado despedirme cara a cara, o siquiera por teléfono, sé que no lo habría aceptado, habría vuelto a atraparme, así que me fui en silencio. Historia 10. Pasé 6 años, 6 enteros, en una relación, y luego en un matrimonio, con un hombre que pensé que podía salvar. Era brillante, sensible, divertido cuando quería serlo, pero debajo había algo más oscuro, algo que yo insistía en justificar. Cuando empezamos, no tenía diagnóstico, pero con el tiempo se hizo claro. Padecía trastorno bipolar y esquizofrenia, y yo creí que el amor podía sostenerlo, que yo podía. Me repetía, si soy lo bastante fuerte, si lo apoyo, si lo llevo a los médicos correctos, si soy su ancla, saldremos adelante, en la salud y en la enfermedad. Esa fue la promesa, pero la enfermedad no respeta promesas. Un domingo estábamos en Target, una compra común. Pasamos por la sección de herramientas y, de repente algo en él se quebró. De pronto ya no era su esposa, era su objetivo. Comenzó a caminar detrás de mí, susurrando veneno con voz calmada, concentrada. Eres repugnante, eres egoísta, crees que eres lista, pero no lo eres. Eres fea, no soporto mirarte. Seguí caminando. Fingí que no pasaba nada. Quería terminar las compras, pero cada pasillo se volvió otro ataque. Me das asco, dijo. Me dirigí a la caja. Las filas eran largas, solo quería irme, y entonces escaló más. Se inclinó y susurró, voy a darte un puñetazo en la cara. Ojalá me golpearas primero. Así tendría excusa para destrozarte. La gente empezó a mirar. Vi a una madre apretar la mano de su hijo. Me convertí en esa mujer, la que provoca miradas rápidas de lástima, la que nadie ayuda. Y en ese momento, dolorosamente público, humillante, algo en mí también se quebró, no en rabia, en claridad. Lo miré de verdad y comprendí, esto nunca va a mejorar, no estoy salvando a nadie, estoy sacrificándome, mi seguridad, mi identidad, mi paz, por alguien que ya ni me ve. Ese día supe, este matrimonio había terminado. Unos días después me mandó un mensaje al trabajo, eres una mierda, me voy. Esperaba que le rogara quedarse, como ya lo había hecho tantas veces, pero no lo hice. Lo dejé ir, y por primera vez en años, me sentí libre. Historia 11. Probablemente esto se pierda, pero da igual. Estuve casado 11 años. Nos casamos jóvenes 21 y 22. Salimos 2 años y medio, compromiso, boda 8 meses después. Éramos niños disfrazados de adultos, y durante un tiempo, parecía que todo iba bien. Pero para entender por qué terminó, hay que mirar hacia atrás. Un par de años antes del divorcio, intentamos abrir el matrimonio. Muy moderno, ¿no? Y no, eso no lo rompió. Fue un síntoma. Mi exesposa tenía una costumbre, lo guardaba todo. No discutía, no pedía, no decía que no. Y eso me dejaba a mí solo al mando. ¿Dónde comer? ¿Qué coche comprar? ¿Cómo ahorrar? Si tener hijos, siempre decidía yo. Y lo más irónico, ella no parecía infeliz. Asentía, aportaba algo de vez en cuando, pero nunca decía quiero esto, o no quiero aquello. Así que, cuando las cosas se torcieron, no lo vi venir. Yo era feliz. Pensaba que ella también. Pero entonces sus amigas empezaron a tener hijos, y ella empezó a replantearse todo. Un día me dijo, creo que nunca dije lo que realmente quería, y no creo poder descubrirlo mientras esté contigo. Eso fue todo. Te amo para siempre, ni siquiera sé cuándo dejé de amarte. No explotó, se disolvió. Sí, también estaba la tensión con su padre, un resentimiento profundo, y cada vez que yo la recordaba un poco a él, ¡boom! Pero ese no era el núcleo. El núcleo era este. Ella guardó silencio una década, y yo confundí ese silencio con felicidad. Yo construía una vida para los dos, y ella vivía otra, sofocándose en silencio. Ha pasado un año, y todavía hay días en que me siento en mi escritorio y, no son lágrimas, son cebollas, solo cebollas en el escritorio. Historia 12. Una noche, cuando aún estábamos comprometidos, me desperté, con una almohada presionada contra mi cara. Estaba desorientada, no podía respirar, no podía moverme. Empecé a gritar. Él finalmente me soltó. Corrí al baño, cerré la puerta con llave temblando. Me dije a mí misma, si no se disculpa tengo que irme, pero a la mañana siguiente cuando lo enfrenté, no hubo disculpa. Él dijo, estabas gritando en sueños, no parabas, solo intentaba calmarte. ¿Calmarme? ¿Asfixiándome? Empecé a dudar de mí misma. Quizás sí había gritado, quizás estaba exagerando, quizás realmente estaba loca. Esa fue la primera vez que retorcí algo aterrador hasta hacerlo sonar aceptable, y debió ser la señal más clara de todas, pero no fue la última. Le gustaba forcejear conmigo y no soltarme por mucho que se lo pidiera. Lo llamaba jugar, o hacerme cosquillas. Yo le rogaba que se detuviera, que me dejara ir. Cuando al fin lograba zafarme, él se enojaba conmigo. Decía que yo era la abusiva, que el problema era mío. No siempre fue violento, pero siempre fue controlador. Y cuando nos casamos, yo ya sentía que estaba perdiendo pedazos de mí. Menos de un año después, toqué fondo. Y finalmente me fui. Historia 13. Mi madre está en su 6º matrimonio. Sí, 6º. Uno pensaría que crecer rodeado de tantos fracasos románticos, me habría dado respuestas más claras, límites más firmes, instintos más sabios. Pero
pero la verdad es que todavía estoy aprendiendo. Eso sí, algo entendí. Y si hay un hilo común en todas sus relaciones fallidas, ese hilo es ella. Ella siempre veía a sus parejas como proyectos, no personas a las que amar, sino material en bruto para moldear. Hombres lo bastante aceptables para casarse con ello, pero nunca lo bastante para quedarse, a menos que cambiaran. Y cuando no cambiaban como ella quería, cuando seguían siendo callados, o blandos, o tercos, o demasiado juguetones, o poco ambiciosos, ella se iba, una y otra vez. La verdad es esta: nunca te cases pensando que vas a cambiar a alguien, eso no es amor, es arrogancia con filtro romántico. Si él es tímido, déjalo ser tímido. Si ella ama la ópera, arréglate y aplaude como si fuera el Super Bowl. Si tu persona se ilumina con los videojuegos, la repostería nocturna, la tele basura o su grupo de chat, por el amor de Dios, deja que sea quien es. No es tan complicado. La compatibilidad no se trata de forzar la igualdad, se trata de compartir lo fundamental. Valores comunes sobre dinero, familia, ética de trabajo, comunicación, alcohol, religión, o la ausencia de ella, visiones parecidas sobre criar hijos, lavar platos, o qué tan alto es demasiado alto a las 7 de la mañana. Mi madre nunca lo entendió, yo sí. 19 años con la misma pareja, no perfecto, no indoloro, pero enraizado en la aceptación, no en la renovación. Historia 14. Soy abogado de divorcios, y en mi carrera he visto cómo se deshacen cientos de matrimonios. Y les digo, casi nunca se trata de una sola traición dramática. En la mayoría de los casos todo gira en torno a dos cosas: el dinero, la incompatibilidad sexual e íntima. Empecemos por el dinero. Las parejas que viven por encima de sus posibilidades, tarjetas al máximo, vidas de escaparate, casi siempre terminan en caos. Muy rápido. Las cenas románticas se convierten en peleas por cargos bancarios. El problema es que la mayoría ni siquiera habla de dinero de forma real, lo evitan, como si fuera sucio. Se casan sin preguntar jamás cuánta deuda tienes, o eres de ahorrar o de gastar. Luego llega la vida real: hijos, alquiler, reparaciones del coche, y la ansiedad de uno se convierte en la carga del otro. Mi consejo: hablen de dinero, antes de casarse, después de casarse, de forma regular. Y si uno gasta como si viviera en un videoclip de lujo, y el otro recorta cupones, no discutan, vayan juntos a un asesor financiero. Ahora lo difícil: el sexo. Algunas personas lo necesitan como el aire, otras pueden pasar un mes sin pensarlo. Ninguno está equivocado, pero si no coinciden, el resentimiento crece rápido. Digamos que para ella basta una vez al mes, pero él quiere 2 veces al día. Esa diferencia importa, y si no se habla de ello, abiertamente, con respeto, sin vergüenza, se convierte en una cuña silenciosa. Yo les digo a mis clientes: si no lo tienes en casa, no lo busques fuera, a menos que ambos hayan acordado ese estilo de vida. He visto todo: swingers, relaciones abiertas, dinámicas alternativas. No juzgo, lo que importa es el consentimiento y la claridad. Lo que no es aceptable: la infidelidad, la manipulación, forzar a tu pareja porque lo necesitas. Eso no es pasión, es control, y destruye las relaciones más rápido que casi cualquier otra cosa. Conclusión: hablen sobre el dinero, sobre el sexo, sobre lo que realmente necesitan, no lo que creen que debería ser un matrimonio, porque el amor sin comunicación es solo una bomba de tiempo. Historia 15. Nunca lo vi venir. Después de que nació nuestro hijo, mi esposa me dijo que quería quedarse en casa con él el primer año. Yo acepté, encantado, la amaba a nuestro hijo, así que tomé un segundo trabajo. Turnos de noche, turnos de día, uno tras otro. Volvía en la mañana con apenas tiempo para una siesta antes de empezar de nuevo. Estaba agotado, sí, pero también orgulloso. Creía que estaba haciendo lo correcto, sostener a mi familia. Y entonces una mañana, regresé del turno nocturno. Mi ropa estaba en el porche, sin mensaje, sin llamada, solo una nota, garabateada en un trozo de cartón: vete a casa de tus padres, ya no te amo, no apoyas ni a mí ni a nuestro hijo, lo único que haces es dormir. Me quedé allí, bajo la luz de la mañana, con mi credencial de trabajo en la mano, rodeado de bolsas de ropa. No fui perfecto, pero estaba trabajando 2 malditos empleos, por ella, por nosotros. Ese día algo se quebró dentro de mí. Historia 16. Sí. Había señales, quizá enormes, pero yo estaba enamorado, desesperada, ciega, tercamente enamorado. Aunque mis padres me hubieran apartado, me hubieran puesto una bolsa en la cabeza y me hubieran sacado del país para alejarme de ella, de alguna forma habría vuelto, de algún modo. Eso es lo que hace el amor, sobre todo cuando crees que es para siempre. Y lo cierto es que cuanto más me advertían, más me aferraba. No entienden, no ven lo que yo veo. Vamos a estar bien. Pero aquí está la verdad. No cambiaría nada. Sí, fui absolutamente miserable. Sí, me volví antisocial. Sí, engordé. Perdí amigos. Me distancié de mi familia. Sí, me desmoroné, lento y completo. Pero así es la verdadera infelicidad. No solo sientes que te ahogas, empiezas a construirte una casa en el fondo del océano, y aún así,
no lo desharía, no porque fuera bueno, sino porque aprendí. No soy un orador motivacional con coleta, pero te digo esto, aprendí que el amor incondicional no es un error, pero tiene que ser mutuo, tiene que ganarse, no solo darse, y sobre todo, tengo a mi hija, ella es el único verdadero éxito de esa relación. Hoy tiene 8 años, divertida, lista, brutalmente honesta. No le gustan los novios de su madre, pero me dice, papá, quiero que te vuelvas a casar, y me des un hermanito o hermanita. Ella lo entiende, siente la diferencia, sabe cómo se vive en este lado. Y aprendí esto, es mejor ser feliz fuera de una relación, que miserable dentro de una. Nada destruyó lo nuestro de golpe. Fue muerte por 1000 discusiones, pelea tras pelea, compromiso tras compromiso, hasta que la frase, si no te gusta agarra tus cosas y vete, dejó de sonar como amenaza, y empezó a sonar como libertad. No la culpo a ella, ni solo a mí, fue una deconstrucción mutua, de sueños, de esperanzas, de lo que imaginamos ser, pero me hizo más fuerte, más sabio, más claro. Aún no he encontrado a la mujer adecuada, pero creo que lo haré, y cuando la encuentre, sé que seré bueno con ella, porque ya sé cómo ser un mal marido, y nunca volveré a serlo. Historia 17. Yo tenía 19, él, 21, y ahora, mirando atrás pienso, ¿qué demonios estaba pensando? Él era el tipo tradicional, de esos que creen que los roles en una relación están grabados en piedra. Venía de una familia donde uno se casa joven, tiene hijos joven, y no hace demasiadas preguntas. Mi familia, lo opuesto, un hogar roto, sostenido con cinta adhesiva y negación. Mi padrastro golpeaba a mi madre a veces, mi madre engañaba mucho, y pasó la mayor parte de mis años de adolescencia, luchando contra la depresión, y coqueteando con pensamientos muy oscuros. Creo que yo buscaba algo distinto, y pensé que lo había encontrado en él. Estabilidad, una vida normal, pero debía haber prestado atención a las señales, como cuando desestimaba mis ideas, o cuando ponía los ojos en blanco cada vez que hablaba de mis metas. La gota que colmó el vaso fue cuando le dije que quería ir a la universidad. Me miró, con total seriedad, y dijo, ¿y para qué querrías hacer eso? Como si la educación fuera solo un desvío inútil antes de convertirme en una ama de casa descalza, sin opiniones, con una cazuela en el horno. Intenté explicarlo, suavemente. Le dije que no era feliz, que necesitaba más que solo ser su buena esposa. ¿Y qué me respondió? Bueno, entonces, ¿por qué no me dejas? Así que lo dejé. Historia 18. Cuando empezamos a salir, noté algo extraño. Bajo su cama, había montones de cosas amontonadas. No era simple almacenamiento, eran pilas enteras de objetos sin orden ni sentido. Ella dijo que, aún no había tenido tiempo de organizarlo. Vale, todos tenemos algo de desorden, pero con los años, primero como novios, luego ya casados, ese desorden no desapareció, creció, silencioso, constante, como moho. Al final entendí, no era una manía pasajera, era un síntoma. Mi esposa era prácticamente una acumuladora, no podía desprenderse de nada. Cada objeto tenía valor potencial, cada aparato roto o chaqueta pasada de moda podría servir algún día. Al principio pensé, está bien, puedo lidiar con esto, puedo ayudarla a limpiar. Lo intenté, más de una vez. A ella no le importaba. Nuestro garaje de 2 coches y medio se convirtió en su almacén. Mis herramientas desaparecieron. Mi coche, imposible guardarlo allí. El vestidor amplio que tanto me gustaba se volvió un vertedero. Entrar era derribar torres de cajas, era un patrón. Cuando venían invitados, ella se ponía nerviosa y empezaba a empujar cosas en armarios y habitaciones vacías. El jacuzzi, sepultado bajo trastos, los armarios de la cocina, a rebosar, incluso los cuartos de los niños, esquinas llenas de excedente, pero no era solo el espacio, era control, o la ausencia de él, era autoestima rota, nunca reparada. Ella volcaba toda su identidad en los niños, ropa de diseñador, actividades exclusivas, la fachada de perfección hacia afuera, y yo, solo era el cajero automático. Un sueldo de 6 cifras, pero conduciendo un coche de 15 años. Nuestras finanzas eran un desastre, porque ella no veía un solo dólar que no pudiera transformar en cosas. Y sí, era ama de casa, lo cual está bien, pero cuando te ahogas en deudas y tu hogar se derrumba bajo montañas de basura, es imposible no sentir que cargas con todo solo. Historia 19. La señal más clara, el momento que ahora define todo en retrospectiva, fue cuando mi exesposa decidió que yo era responsable de su felicidad. No una parte de ella, no una fuente de alegría, sino el único arquitecto de si ella se sentía bien con su vida. Cuando nos conocimos, yo asumí que le gustaba ser quien era, tenía trabajo, familia, pasatiempos, pensé que sabía hacia dónde iba, pero cuanto más avanzábamos en el matrimonio, más me di cuenta, no sabía qué la hacía feliz, solo sabía lo que no lo hacía, así que lo intentamos. ¿No le gustaba su trabajo? Bien, la apoyé para que estudiara fotografía. ¿La fotografía tampoco? De acuerdo, quiso ser ama de casa, yo tomé más horas de trabajo, y aún así,
no funcionó. Entonces se volvió hacia mí, y empezó a resentir que yo no odiara mi trabajo, que todavía riera con mi familia, que encontrara alegría en lo simple. Nunca se trató de dinero, nunca de roles. Era la idea de que, si ella estaba miserable yo también debía estarlo. Si ella estaba enojada yo debía reflejar su enojo. Pero yo no podía vivir así, y en el fondo, comprendí, no era mi tarea reparar su infelicidad. Historia 20, no estábamos casados, gracias a Dios. Ahora lo veo claro, realmente esquivé una bala. Como regalo, volé a Texas para sorprender a mi novia con un crucero. Todo en uno, cumpleaños, aniversario y graduación. Quería que fuera algo especial, inolvidable, y lo fue, solo que no de la forma que imaginaba. La primera noche empezó a beber, fuerte, y no era la borrachera divertida, se volvió agresiva, física y verbalmente. En esa cabina cara, con vista al mar, intentó golpearme varias veces, por una discusión tan trivial que ni recuerdo de qué se trataba. No grité, no devolví el golpe, solo bloqueé sus brazos, la acosté en la cama y salí. Pasé horas caminando por la cubierta, mirando el océano oscuro y pensando, ¿qué demonios hago aquí? Al terminar el crucero, nos quedamos unos días en casa de mis abuelos, pensé que allí las cosas se calmarían, no fue así. Salimos con mi primo a tomar algo, ella pidió tequila. Ya conocía su historia con esa bebida, siempre terminaba mal. Aceptaba tragos de desconocidos, se volvía ruidosa, dramática, imposible. Yo, el único sobrio, lo veía todo como un accidente a cámara lenta. Cuando se hizo tarde, le dije que era hora de irnos. Se negó, ignoró. Le dije a mi primo que sacaría el coche, y me quedé 20 minutos esperando mientras él trataba, sin éxito, de sacarla del bar. Llegamos a casa a las 2:30 de la mañana. Ella me gritaba desde el baño, tan fuerte que rebotaba hasta la habitación de mis abuelos. Por suerte ellos o no escucharon o fingieron no oír. Nunca dijeron nada. Pasó la noche en el suelo del baño, vomitando todo. A las 4 de la mañana la encontré temblando. No dije nada, solo la cubrí con una manta, puse toallas bajo su cabeza y volví a la cama. En el vuelo de regreso no hablamos. 3 horas de silencio. No fue una ruptura oficial, pero sé que aquel silencio en el avión fue el verdadero final. A veces no dejas a alguien en medio de una pelea. Lo dejas en el silencio. Simplemente, no vuelves. Historia 21. Probablemente esto se pierda entre tantas historias, pero da igual. Es mi turno. Él y yo estuvimos juntos 3 años, más separados que unidos. Mensajes nocturnos, encuentros borrachos, promesas vagas. Él nunca estuvo seguro de mí, y yo siempre esperando. Luego lo despidieron. Se mudó a una isla diminuta en medio del Pacífico. Palmeras, atardeceres lentos, postal perfecta. Y de pronto, yo era el amor de su vida. De pronto, me extrañaba. Dijo que perderlo todo, le hizo entender qué importaba de verdad. Durante un año me pidió que lo visitara. Fui. Más de una vez. Cada vez me repetía, quédate, construyamos una vida aquí, juntos. Al final, dije que sí. Metí mi vida en 2 maletas, dejé mi trabajo, me despedí de todo lo familiar, y me mudé a esa isla para estar con él. Un mes después, llevábamos 2 semanas sin tocarnos. Yo estaba destrozada, confundida, avergonzada de siquiera mencionarlo. Después mejoró, luego empeoró, luego mejoró otra vez. Vivíamos en ciclos, breves subidas, largas caídas, un vaivén agotador. Finalmente pregunté, ¿de verdad te atraigo? Él me miró, ojos planos, voz fría, y dijo, suficientemente, no apasionadamente, no profundamente, solo, lo justo. 4 meses después de mi mudanza, murió mi padre. El duelo me arrasó como un maremoto, me hundía. Intenté mantenerme a flote, terapia, meditación, caminatas, diarios nocturnos, pero no estaba bien, y él no me quería cuando yo no estaba bien. 6 meses antes de la boda, me sentó y me dijo, no te amo, esto no va a funcionar. Tuve que mudarme, sola, en un lugar sin familia, sin trabajo, sin mueble. Él se quedó con el piso, con la cama donde dormíamos, con los platos que yo había elegido, incluso con la maldita alfombra. Y yo tuve que empezar de nuevo, otra vez. Historia 22. Yo no estoy divorciado. Tengo 24 años. Ni siquiera he estado comprometido. Pero el divorcio igual arruinó mi vida. Solo que no fue el mío. Fue el de mis padres. Se separaron hace 2 años. Y sí conozco la estadística. El 50% de los matrimonios terminan en divorcio. La gente lo dice como si eso lo hiciera más llevadero. Pero te lo aseguro, cuando es tu familia, esos números no significan nada. No fue solo que se separaran, fue como lo hicieron. No se fueron en silencio, se fueron a la guerra, y adivina quién quedó atrapado en el medio. Yo. Cada reunión familiar se convertía en un roast, un lado destrozando al otro. ¿Oíste lo que hizo tu madre? Tu padre siempre fue un egoísta de mierda. Dejé de ser hijo y me convertí en el presentador involuntario de un reality amargo. Y el dinero, Dios mío, el dinero. Ver a 2 personas que te criaron tratarse como enemigos por cuentas bancarias y honorarios legales, fue peor
peor que las discusiones, peor que el silencio. Actuaban como si ganar unos dólares extra en el acuerdo fuera más importante que la paz, más importante que la salud, más importante que yo. Intenté mantenerme neutral, intenté ser pacificador, pero al final, me quebré, empaqué. Me mudé a 3000 kilómetros, y no miré atrás. ¿Y ahora? Ahora tengo novia. Me importa. Es genial. Pero, ¿casarme? Ni de broma. Habría que atravesar 10 capas de trauma antes de que siquiera lo considere. Estoy emocionalmente casado con Bombay Sapphire, gominolas y mi viejo PS3. Y la verdad, esa consola ha hecho más por mi salud mental que mis padres durante su divorcio. Sí, tal vez suene amargo. Pero aquí está lo que nadie dice. El divorcio no solo rompe a una pareja, destroza a toda la familia. Y a veces, lo que queda nunca vuelve a encajar. Quizá algún día cambie, quizá no.